Autoridad del cielo, puertas que se abren, destinos que despiertan. Lo que Dios abre nadie puede cerrar, y lo que Él cierra nadie puede abrir. Las llaves del reino. El día de hoy tenemos la llave de David. El día de hoy tenemos la llave de David. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Hoy corresponde esa llave. Y cuando yo estoy preparando esto, cuando yo estoy estudiando al respecto de lo que significa realmente la llave de David en profundidad, esos mensajes implícitos que hay allí, yo me doy cuenta de que también tiene una conexión con Coraj. Yo, wow, Padre, definitivamente tú el día de hoy, esta semana has estado hablando cantidades, porque todo, absolutamente todo, lo que nosotros estudiamos ayer y toda esta semana, y yo voy, ustedes saben que yo estoy haciendo la serie de las llaves, cuando yo voy a estudiar esto, yo veo la relación también que hay ello. Wow, Padre, tú le tienes que hablar a alguien pues este fin de semana. A alguien le tienes que estar diciendo algo, a alguien le tienes que estar mostrando, ojo con esto, mira, dale, haceme caso. Y nosotros tenemos que estar, amada familia, muy atentos y tener esos oídos con discernimiento espiritual a la voz del Eterno, a la voz del Padre. Eso es lo más lindo que tenemos que tener nosotros, amados, en este momento. Es que el Padre no habla, no habla. Abra esto a ver si el Padre no le habla. Habla esta escritura a ver si de pronto el Padre no le habla. Es que ya usted no lo escucha audible. Decíamos ayer, ¿verdad? Pues habla. En cualquier versículo el Padre le está hablando a usted. Es que a mí no me está hablando, pastor. Pues ya leíste la Biblia, ya la abriste. Ahí es como el Padre realmente te habla. Entonces hoy tenemos la llave de David. La llave que abre lo que nadie puede cerrar y cierra lo que nadie puede abrir. ¿Qué es una llave, amada familia? Una llave tiene tres cosas importantes. Una llave da acceso, una llave establece límites y una llave, escuche bien, define autoridad. Una llave también te da identidad. Una llave es muy importante en nuestra vida. Por ejemplo, no cualquiera entra al despacho presidencial, solamente hay uno que tiene una llave para entrar a ese despacho. No cualquiera entra a una bóveda donde está llena de oro, de plata, solamente hay uno que tiene la llave para entrar a esa bóveda. No cualquiera tampoco accede a una información reservada. Hay unas llavecitas especiales para cada persona. Y yo sé que usted también tiene una llave, amada familia. Yo sé que usted tiene una llave. Y no estoy hablando de la llave de la casa, estoy hablando de una llave espiritual. Todos nosotros tenemos una llave espiritual. Ahora, ¿estamos usando esa llave espiritual? ¿Será que el Eterno, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros, una llave para que la mantuviéramos guardada bajo el tapete, en el carro, debajo del colchón, debajo de la almohada? La llave que el Padre nos dio a nosotros, esa llave espiritual, es para usarla, amada familia. Es para usarla. Puede ser la oración, como dice el amado hermano. Para algunos puede ser la lectura de la palabra. Para algunos puede ser la llave de la adoración. Para algunos puede ser la llave. Para algunos puede ser que apenas estén conociendo la llave espiritual que el Padre le dé. Pero todos, absolutamente tenemos una llave, amados. Entonces, existe una llave que es muy diferente a todas las demás, amados. Una llave totalmente diferente. Y esta es una llave que no abre una puerta física, sino una llave que abre oportunidades, propósitos, destinos. Y cuando el Eterno decide abrir una puerta mediante esta llave, escúcheme, ningún ser humano, ninguna circunstancia, ni ningún sistema político la puede cerrar. Y discúlpeme que diga ningún sistema político en este momento, pero es por lo que estamos fluyendo en este momento. Cuando el Padre te da esa llave, amados, es una llave que absolutamente ningún sistema la puede cerrar. Ninguno.
solo el Eterno es capaz de cerrarla. Entonces, esa, amados, es la llave de David. La llave de David no es una llave de metal, no es una llave física, amada familia, es una llave que tiene una autoridad delegada por el Rey de Reyes. Una llave que tiene una autoridad delegada por el Rey de Reyes. ¿Hay alguno aquí que tenga una llave de esas? ¿Una llave delegada por el Eterno? ¿Por el Rey de Reyes? Y la primera vez que aparece esta llave de David es en Isaías. Isaías 22 dice, y pondré la llave de la casa de David, ¿en dónde? En su bolsillo, en la mano. Y pondré la llave de casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie que abrirá. Y ustedes nos han preguntado, bueno, ¿y por qué sobre su hombro? Porque en la escritura, amada familia, el hombro simboliza gobierno, responsabilidad, carga, propósito. Bless you. Isaías 9:6 habla sobre el principado sobre su hombro. ¿Ustedes lo han leído? El principado sobre su hombro. Entonces las llaves no se entregan a quien quiere autoridad. Escúcheme bien, porque es que las llaves se entregan a aquel que puede cargar con la responsabilidad. Un líder, alguien que puede cargar con la responsabilidad. Y aquí encontramos una profecía relacionada con Eliakim. No sé si de pronto ustedes alguna vez la han leído y se encuentra en Isaías 22. En los palacios antiguamente, amados, existía un funcionario que administraba todo el acceso del rey, todo lo que tenía el rey. No cualquiera podía entrar. Y había un encargado de decidir quién tenía acceso y quién no. Y esa persona llevaba la llave enorme sobre sus hombros como símbolo de autoridad. Cuando yo digo llevaba la llave enorme sobre sus hombros, era porque llevaba una responsabilidad gigante, ¿ok? Gigante. Entonces en Isaías 22 usted va a encontrar dos hombres y va a encontrar dos llaves. Dos hombres y dos llaves. Va a encontrar usted ahí en Isaías 22. ¿Por qué es importante Isaías 22? Porque ahí vamos a entender mucho más en trasfondo lo que es la llave de David. Allí vamos a ver el contraste entre Sebna y Eliakim. Sebna ocupaba una posición de autoridad en la casa real, pero fue removido por el Eterno debido a su orgullo, debido a su mala administración. Sebna fue removido. Y este hombre removido y en reemplazo al Eterno puso a Eliakim, un hombre honrado, confiado, un hombre sobre quien el padre realmente podría confiar, porque era un hombre responsable. En cambio, Sebna era un hombre que buscaba su propia gloria, era un hombre que no era realmente responsable, tanto así que construyó un monumento para él, Sebna. Eliakim sirvió siempre en la casa de David y sirvió con responsabilidad, con propósito. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver entonces con la llave de David? Mucho, mucho, amada familia, porque la llave de David no representa simplemente algo metálico para abrir una puerta, representa administrar el acceso de los recursos del reino. Esa es la llave que tú y yo tenemos que tener, amada familia. Yo sé que el hermano Miguel decía ahora, las llaves de la casa, la llave del automóvil, la llave de... Sí, pero hay una llave que el Padre nos entrega a nosotros para poder administrar los recursos del reino. Todo la tenemos. Mire, la Escritura nos muestra que el problema no es querer servir al Eterno. El problema es querer ocupar un lugar que el Padre no nos dio a nosotros. Y en la parashá de Coraj, por eso les decía yo a ustedes que tiene una similitud impresionante, encontramos precisamente ese conflicto, amados. El conflicto que acabamos de ver entre Selav y Elohim.
Coraj no estaba pidiendo más intimidad con el Eterno. Usted ve la escritura y usted no ve que Coraj estaba peleando por tener más intimidad con el Padre. Es que yo quiero llegar más al corazón del Padre. Es que yo quiero. No, 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 no. Él estaba cuestionando la autoridad que el Eterno ya había establecido para un superior, para una persona superior a él. ¿Se dan cuenta? Él quería acceso sin llamado, posición sin designación y autoridad sin ninguna comisión divina. Eso era lo que quería Coraj. Eso era lo que quería este hombre. Entonces la llave de David nos enseña totalmente lo contrario. El acceso al reino no se toma, el acceso al reino se recibe. Si es para el Padre, ese lo duro, amados, porque eso es para Él. Y Coraj quiso tomar una llave que no le pertenecía. Escuche bien, este hombre de la parachá, de la porción de esta semana, quiso tomar una llave que no le pertenecía a él, totalmente ajena, que ya tenía dueño, que ya el Padre la había otorgado a otra persona. Llámelo usted envidia, orgullo, como usted lo quiera llamar. Este hombre estaba cuestionando simplemente lo que el Padre, la voluntad del Padre. No estaba cuestionando a Moshe, estaba cuestionando la voluntad del Padre. ¿Y cuál era su argumento? Números 16:3. Toda la congregación es santa. No, toda la congregación es santa. Eso era lo que él decía. Es que todos nosotros somos santos. Y lo hablamos ayer. Claro, por supuesto que sí. En otras palabras, ¿por qué Aarón tiene acceso al sacerdocio y nosotros no? Detrás de la rebelión, amada familia, había una lucha por autoridad espiritual. Y usted me asienta con la cabeza que sí. ¿Sería una lucha por autoridad espiritual? ¿O sería una lucha por posición? Porque si fuera por espiritual, él hubiera aceptado, él tenía una buena posición espiritual también. Por posición. Coraj quería una llave que el Eterno no le había asignado a él. Quería una llave que no era para él. No toda llave que deseamos que abra nos ha sido entregada por Elohim, amada familia. No toda llave es entregada por Elohim. Coraj intentó abrir una puerta sin llave, impulsado por la ambición, por las ganas de poder, por las ganas de la posición. David no pidió una llave, esperó a que el Padre se la entregara. Coraj quiso tomar una llave que ya había sido dada. Entonces, yo quiero que usted entienda el día de hoy que David no recibió una llave. Escúcheme, David no recibió una llave. David recibió acceso al corazón del Eterno, al corazón del Rey. Eso fue lo que recibió David. Muchos creen que la llave de David se relaciona con riquezas, con posesiones, con influencia, con oro, con dinero. No, amada familia. David tuvo algo mucho más grande. Tuvo acceso al corazón del Padre. Mucho más grande. Mientras Saúl conocía el trono, David conocía la presencia. Mientras Saúl buscaba aprobación, David siempre buscaba intimidad, buscaba esa relación. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí vamos viendo la diferencia? David entendió algo que otros no entendieron, amados. Y es que cuando todos veían un tabernáculo, David veía un lugar de encuentro, un lugar de relación, de esa intimidad que requiere el Padre que nosotros tengamos con ellos. Cuando todos veían sacrificios, David veía una adoración. Cuando todos veían religión, David veía esa relación, esa intimidad. Por eso es que David escribe, amados, en el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Adonai. Esta buscaré, dice David, que esté yo en la casa de Adonai un día. Todos los días de mi vida, dice David. Mire, David descubrió una llave que pocos descubren. La llave que abre la puerta de la intimidad. Y pocos descubren esa llave. Mientras Coraj pregunta, bueno, ¿y por qué ellos y no nosotros? David dice, una cosa he demandado a Yahvé.
Y mi Coré está diciendo, ¿y por qué ellos y nosotros no? Entonces, mientras uno quería acercarse para ser visto, para ser proclamado, para ser elevado, el otro quería acercarse al corazón del Eterno para conocerlo más. Para conocerlo a Él. Para saber qué es lo que Él tiene realmente para mí. Porque son muchas cosas las que el Padre tiene para nosotros, amados. Porque cuando un hombre busca una posición antes que presencia, termina pareciéndose a Coré. Cuando usted busca una posición antes que la presencia divina, terminamos pareciéndonos a Coré. Pero cuando buscamos la presencia antes que la posición, terminamos recibiendo la llave de David. ¿Sí o no? Terminamos recibiendo la llave de David, esa llave que nos acerca a nosotros al corazón del Padre. En cambio, la llave de Coré nos aleja. Esta es una llave de intimidad. La llave de David, créame, es una llave íntima. Hay llaves que abren influencias, amados. Hay llaves que abren conocimientos. Hay llaves que abren relaciones. Hay llaves que abren una cantidad de cosas en nuestra vida, que usted lo sabe mejor que yo. Pero la llave de David es una llave de presencia y de relación. Y cuando tienes acceso al rey, muchas veces no necesitas correr detrás de las demás llaves, porque el rey mismo sabe que te la va a entregar y él mismo sabe qué es lo que tienes que abrir y qué es lo que tienes que cerrar. No te desesperes por recibir esa llave, amado. Esa llave te va a llegar. Esa llave te va a llegar. Y te va a llegar la revelación, porque ya la llave la tienes. La mayor, escúcheme bien lo que le voy a decir. La mayor señal de que tú posees la llave de David no es que puedas entrar a los tesoros del reino, es que tú puedas entrar a la presencia del rey y sentirte como en casa. Esa es la mayor señal, amados. Cuando nosotros entramos a la presencia del rey y nos sentimos confiados, tranquilos, nos sentimos como en casa. Vamos a considerar por un momento el incensario de Coré y la llave de David. Moshe le dice en Números 16, del 6 al 7, hagan esto, tomen incensarios, Coré y todo el séquito. Y usted conoce el trasfondo de todo esto, ¿verdad? Que estaban peleando por posición. Y pon fuego en ellos, y pon en ellos incienso delante de Adonai mañana, y el varón a quien llave escoja, aquel será el santo. Y eso los baste, hijos de Leví, perdón. El Eterno les dice que cada uno tome su incensario, y ellos van al siguiente día, 250 que conocemos nosotros, con su incensario. Todos le ponen su incienso, su fuego, todo esto. Y el Padre prueba el incensario. Y en Números 16, 19 dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Adonai apareció a toda la congregación. Y ya todos nosotros sabemos qué fue lo que sucedió. Ya todos nosotros sabemos qué fue lo que pasó de ahí en adelante. Cayó el fuego y los consumió a todos. Los quemó. No quedaron sino los incensarios, ¿verdad? Que después los fundieron y los pusieron allá. El problema de Coraj no era el incensario, escúcheme bien, ni el incienso, porque todos tenían el mismo incienso, amados, todos tenían el mismo fuego, todos tenían el mismo incienso. ¿Cuál era la diferencia? La autoridad y el llamado. El yo no reconocer cuál es mi autoridad, el yo no reconocer cuál es mi llamado. Y yo tengo que saber y reconocer que por encima de mí siempre hay alguien, amada familia. Siempre hay alguien. Y hablemoslo a nivel espiritual, siempre va a haber uno por encima de nosotros. ¿Cuál es el afán de querer llegar primero si siempre va a haber uno primero? Siempre. Y esto me acuerda mucho de mi hijo Miguel cuando íbamos en el carro. Íbamos y pásesele a aquel para que usted sea el primero. Íbamos en el carro, entonces yo me le pasaba a uno y por allá más adelante él veía a otro. Pásesele a ese otro para que usted sea el primero. Y yo me paso a ese y me lo voy a tener que pasar al que está más adelante. Nunca vamos a ser los primeros. Nunca lo vamos a hacer. Tenemos que parar todos los carros para nosotros andar solos.
Siempre va a haber uno que está primero que nosotros, amados. Entonces la diferencia estaba en a quién había sido entregada esa llave. Coraj tenía incienso, pero ambición en su corazón. Aarón tenía incienso en sus manos, pero obediencia en su corazón. Obediencia en su corazón. Porque el Eterno no solamente examinó el incensario, amados, examinó el corazón que sostenía el incensario. Eso es lo que el Padre examina. Las llaves no se entregan a quien quiere autoridad. Las llaves se entregan a quien puede cargar la responsabilidad. Ya se los había dicho. Y esa es la frase que yo quiero que usted se grabe el día de hoy. Las llaves no se entregan a quien quiere autoridad. Las llaves se entregan a quien puede cargar con esa responsabilidad. La lección es que no basta con tener un incensario, no basta con tener una menorá, no basta con tener una mezuzá, no basta con tener un kiddush bien bonito, no basta con tener unas copas decoradas hermosas, todas bien puestecitas, la mezuzá más grande que usted pueda tener. Hay que tener un corazón rendido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que hay que hacer. Lo hablábamos ahora y lo trajo a colación la amada Irma, que lo mismo sucedió con la vara de Aarón. Después de la rebelión de Coraj, le dijo a todos que trajeran una vara. 12 varas las puso ahí. Le dijo a todos los líderes de las tribus que trajeran 12 varas. Que cada uno, líder de la tribu, trajera una vara. ¿Recuerdan eso? Y Moshe cogió las varas y las puso adentro. Es como si le hubiera dicho a cada líder, traiga su llave y póngala ahí. 12 llaves. 1, 2, 3, 4, 5, 12 llaves. Y el Eterno de esas 12 llaves levantó una llave. El padre de esas 12 varas, pues hizo florecer solamente una. ¿Cuál? La vara de aquel que tenía la llave y la autoridad para llevar el pueblo sobre sus hombros, amada familia. Ustedes nos recuerdan que Aarón llevaba aquí las 12 tribus y aquí las 12 tribus. Eso no es para todo el mundo, amada familia. Eso no es para todo el mundo. Y una vara que produjo brotes, flores, almendras, frutos. El Eterno hizo producir esa vara. ¿Por qué? Porque el Eterno estaba mostrando a quién había escogido por encima de los otros 11. El Eterno les puso el tate quieto. Yo no tengo que decirle nada más. Vea, a este escogí, el de la vara. Y punto. Y ya. La autoridad verdadera no necesita propaganda, amados. La autoridad verdadera florece. No necesita propaganda. La autoridad verdadera florece. Cuando el Eterno escoge algo, la evidencia aparece sola. Usted puede hacer lo que quiera, reunirse con los que quiera, hablar mal de otra persona, verla muy insignificante. Pero si esa persona de la que usted está hablando fue escogida por el Eterno, usted se puede parar en el pelo. Pero ese escogido va a dar frutos, amada familia. Usted se puede parar en el pelo, en las uñas, donde usted quiera, pero el escogido del Eterno va a dar fruto. Porque es que esa llave a ese escogido no se la entregó usted, se la entregó el Eterno. El Padre. Lo mismo ocurrió con David. Cuando Samuel llega a Belén, usted no acuerda, nadie lo considera. Ni siquiera su padre. Ah, sí, estos son mis hijos, el más acuerpado, el más bonito, el más Jesús, este que es el que monta caballo, aquel que es el que trabaja con el rey, el guerrero, este y el otro. Y usted no tiene por ahí otro, usted no tiene otro por ahí que se acuerde. Ah, ¿verdad? Por ahí está mi hijo David, que es un pastor, el pastor olvidado. El Padre Eterno escoge la vara seca del campo, el pastor olvidado. De todo el manojo de llaves que tenía Isaí, el padre de David, el Eterno escogió una llave, en este caso la más pequeña. De todo ese manojo de llaves que tenía Isaí, porque era una cantidad de hijos, escogió la llave más pequeña, la más insignificante, la llave que ni siquiera él mismo se acordaba dónde la tenía guardada. ¿Se da cuenta cómo trabaja el Padre? El Eterno le entregó la llave a David y le dijo, no te preocupes, que llegará el momento donde tú vas a necesitar esa llave
para abrir una cantidad de puertas que yo te voy a dar. Y David se desesperó. Tuvo hasta la posibilidad de matar al que era el rey en ese momento, a Saúl. Por ahí en una cueva, cuando lo cogió, le quitó más bien la capa, un pedacito de capa, y le dijo, vea, yo tuve la oportunidad de matarlo, Señor, pero yo no voy a matar a un ungido del Eterno. David nunca se desesperó en ningún momento. Esperó el momento para meter esa llave en la puerta y poder reinar. Entonces la autoridad verdadera no se toma. Florece porque es el Padre el que respalda. Florece porque es el Padre el que respalda. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy no es quién tiene la llave. La pregunta es ¿a quién llamó el Eterno para entregarle la llave? Y esto nos lleva directamente a Apocalipsis 3. Porque Yeshua no dice 7. Muy bien. ¿Por qué? Porque Yeshua no dice el que quiere abrir. No. Yeshua dice, escribe el mensajero de la asamblea en Filadelfia. Escribe el mensajero de la asamblea de Filadelfia, el santo y verdadero. ¿Quién es el santo y verdadero? El que tiene la llave ¿de quién? De David. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Amados, la autoridad no proviene del deseo humano. La autoridad proviene del Eterno. De allí proviene la autoridad. Cuando nosotros hablamos de la llave de David, inevitablemente debemos preguntarnos, hombre, ¿qué tenía David que no tenían los otros reyes? Una llave. ¿Qué tenía David que otros reyes no tenían? La respuesta no es el trono, la respuesta no eran los caballos, no era Jerusalén, no era el ejército, no era la riqueza. La respuesta en que David tenía, amados, es que David tenía acceso a la presencia del Todopoderoso. Directo. A David le fue otorgada una llave que no poseían los otros reyes. ¿Dónde ha escuchado usted que otros reyes tenían una llave? Yo he escuchado que Moisés levantó un tabernáculo. Pero escuche, David levantó una tienda. Moisés tenía atrio, Moisés tenía altar, lavacro, velo. Y David colocó una tienda para poner el arca. ¿Por qué? Porque David entendió algo, que el corazón del Eterno no era esconder su presencia, amados. Era acercarse a la presencia. Y yo estoy por creer que la amada Eni está leyendo mis notas. O el Padre le está hablando realmente como es, o está leyendo mis notas al escondido y no me estoy dando cuenta. David entendió algo, amados. El corazón del Eterno no era esconder su presencia, es acercarnos a Él. Hay gente que antes le huye al corazón del Padre. Hay gente que le huye a la obediencia. Hay gente que le huye a los misbot, a los mandamientos. Hay gente que le huye a la bendición. ¿Usted puede creer eso? Hay gente que le huye a la bendición que el Padre le quiere dar. Es como quien dice, esta bendición es para ti, hijo. Y no. Y le van huyendo. No, uno tiene que correr por la bendición que el Padre le va a dar. Porque si usted no la toma otro. Otro la coge. Y se la llevó. ¿Y tu bendición? La tomó aquel. Avispado. Esta, amados, es la verdadera llave de David. El acceso a la presencia del Eterno. Esa es la verdadera llave. Cuando David danza delante del arca, ¿por qué danza David delante del arca? Porque es que allí aparece el verdadero David. Allí aparece no el guerrero. Allí aparece no el rey, no el estratega, no el conquistador. Allí aparece el hombre enamorado de la presencia del Padre, que no le importó absolutamente nada. Y podría decir, ¿qué rey abandona su dignidad para danzar delante de un arca? David abandonó su dignidad. Tanto fue así que Milca, su esposa, le dijo, Ave María, David, yo no le conocía esos dotes a usted.
María David, pues así hablando como un paisa de Colombia. María David, yo a usted no le conocía esas cosas. ¿Y le importó a David? Para nada, para nada. ¿Por qué? Porque David descubrió y reconoció que la presencia del Eterno vale más que cualquier corona familiar. Por eso es que la llave de David es el acceso a la presencia del Eterno. Tómele foto, hágale un screenshot, llévese eso para la casa y siempre diga, la llave de David es el acceso a la presencia del Eterno. No es una llave física, amados, es la presencia, ese acceso que nos permite a nosotros entrar en la presencia del Todopoderoso. Entremos, tenemos una llave para estar en su presencia, en la intimidad con el Todopoderoso. Nosotros sabemos de que David fue el único rey llamado el hombre conforme al corazón del Eterno. Fue el único. Hechos 13:22, ¿cierto? Y yo quiero que usted observe algo extraordinario. Moisés fue llamado como amigo. Abraham fue llamado amigo. Pero David fue llamado el hombre conforme al corazón del Eterno. Tremendo. ¿Por qué? Porque David no solamente quería la mano del Eterno, quería su corazón. Quería su corazón. David no solamente quería estrechar la mano como amigo, él también quería el corazón del Eterno y ser conforme a ese corazón del Todopoderoso. Qué bueno no poder decir, o qué bueno que el padre diga, Willy, ¿no? Willy era conforme siquiera al codo del padre. Siquiera una rodilla, era conforme a la rodilla, pero conforme al corazón. Impresionante. Mucha gente cree que la llave de David sirve para entrar a nuevas temporadas. No, amado. David la utilizó para entrar a lo más profundo de la relación con su Padre, con su Eterno. Para eso la utilizó. Se deleitaba en la presencia del Padre. Pensemos ahora en la llave de David en estos últimos tiempos, amada familia. Vivimos en una generación obsesionada con encontrar la llave correcta. Y en el tiempo, en los días de hoy, la llave correcta para mucha gente es el éxito. Para muchos son las finanzas, la influencia, el reconocimiento, la guía, el dinero. Pero la verdadera pregunta entonces no es qué llave necesito para abrir mis puertas, sino quién tiene la llave. ¿Por qué? Porque la profecía no exalta las puertas, exalta a aquel que posee la llave de David. Por eso Yeshua aclara, como leíamos ahora, escribe el mensajero de la asamblea de Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. La autoridad, amados hermanos, no está en la puerta. La autoridad está en Yeshua. Y la llave no está en nuestras manos, está en las manos de Él. Está en las manos del Rey. Entendamos eso. Por eso en los últimos tiempos el desafío no será encontrar más oportunidades, sino discernir qué es lo que está abriendo el Mesías, que es el dueño de la llave para nuestras vidas. Porque no toda oportunidad viene del Padre, y eso lo sabemos. No toda promoción viene del cielo. No toda invitación es una asignación divina. Y no toda llave es otorgada por Él. No toda llave es otorgada por Él. Porque el enemigo también te va soltando llavecitas para que tú abras. El enemigo también te va dando llavecitas. Por eso la importancia de discernir quién es el que tiene la verdadera llave. Entonces la pregunta no es qué puedo abrir, sino qué está abriendo aquel que tiene la llave de David. ¿Qué es lo que está abriendo para mí? Porque cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, ninguna fuerza humana puede cerrar. La seguridad de nosotros no puede estar fundamentada en nuestras capacidades, sino en permanecer cerca de aquel que tiene la llave, de Yeshua, de Yeshua. Yo no sé usted, pero
Yo quiero permanecer cerca del que tiene la llave para cuando Él abra, yo estar ahí cerquita y entrar con Él. ¿Usted lo está entendiendo, amada familia? El momento más revelador de David es cuando David pecó y fue confrontado por Natán, ¿recuerdan? Él entendió que había perdido algo mucho más valioso que su reputación. Y esto me encanta a mí de David, amada familia. David entendió, no le digo que es que ya la veo, David entendió realmente que había algo mucho más valioso que su reputación. Por eso él clama, en el Salmo 51, él clama: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso David clama eso, porque él entendió al valioso que su reputación. Padre, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántos le pueden decir eso al Padre el día de hoy? Pero realmente de corazón, yo no quiero, amados, la reputación que se vaya al piso, lo material que se vaya al piso, pero que se vaya el Espíritu de santidad de nosotros. Jamás, amados. Observe algo. Mire, David no dijo, no me quites el reino, no me quites el ejército. No dijo, no me quites la riqueza. Lo que realmente aterraba, atemorizaba a David era perder la presencia del Padre, amados. Porque David sabía que podía vivir sin corona, que podía vivir sin fama, que podía vivir sin un ejército, podía vivir sin un reconocimiento, pero no podía vivir lejos del eterno, del Espíritu de santidad. Eso lo aterraba, el saber lo que le pasó a Saúl. Él ya sabía qué era lo que le había pasado a Saúl. A Saúl dice la palabra que el Espíritu de santidad lo abandonó. Eso es tremendo, amados. Entonces, la verdadera llave de David no fue un palacio, amados. No fue una dinastía, no fue una ciudad. Fue una relación constante con su Creador. La llave de David representa la autoridad para abrir el acceso aquello que el corazón humano necesita más que cualquier cosa. ¿Y qué es? La presencia del Eterno. Su presencia, su divinidad. Porque cuando su presencia entra, amados, el cansado encuentra descanso. Rápidamente, ya para terminar, quiero que miremos que Yeshua es el verdadero portador de la llave de David. Porque llegamos a un punto muy crucial, culminante de toda esta enseñanza. Porque cuando nosotros hablamos de la llave de David, no estamos hablando simplemente de una llave profética, ni de un símbolo de autoridad política, ni de una referencia histórica de la casa de Israel. Estamos hablando de una revelación acerca del Mesías. ¿Sabía usted? De una revelación acerca de Yeshua. Y vuelvo y les leo lo que dice Yeshua. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El texto no dice que Yeshua recibió una llave. ¿O sí lo dice? No. Dice que Él tiene la llave de David. Él la posee, Él la administra, Él la gobierna, Él la controla. La autoridad que en Isaías 22 nosotros vimos que fue entregada temporalmente a Eliakim, ¿recuerdan? Encuentra su cumplimiento profético en el Mashiach. ¿Por qué? Porque Eliakim era una sombra, David era una figura, pero en el Mesías se cumple la realidad. El Mesías es la realidad y el cumplimiento de todo esto. Lo que David representó, amada familia, en la tierra, Yeshua lo cumple enteramente desde los chamaín, desde los cielos. Yo lo creo así. Entonces Yeshua no solamente es hijo de David, es el Señor de David. No solamente heredó el trono, Él es el dueño del trono. Todo poder, toda gloria. No depende de gobiernos, no depende de economías ni de sistemas humanos. No depende de hombres. Toda autoridad en los cielos y en la tierra le ha sido dada a nuestro Adón Yeshua HaMashiach.
Por eso es que Yeshua es la llave perfecta que todos y cada uno de nosotros debe tener. Es la llave perfecta que todos nosotros debemos tener. La llave de David no abre primero las puertas en la tierra, abre el corazón para que el hombre vuelva a encontrar el camino hacia la presencia del Eterno. Él abre el corazón para que el hombre vuelva a encontrar el camino hacia la presencia del Todopoderoso. Porque la mayor tragedia del hombre no es una puerta cerrada, es vivir lejos del Eterno. Amén. Póngase en pie, amada familia. Hoy quizás el Ruach, el Espíritu de Santidad, quizás hoy te esté haciendo una pregunta, amados. ¿Qué es lo que tú estás buscando realmente? ¿Estás buscando las bendiciones del Rey? ¿O al Rey de las bendiciones? Porque quien busca solamente bendiciones puede perderlas algún día. Pero quien encuentra al Rey y dueña de las bendiciones, encuentra una fuente que nunca se va a agotar. David descubrió el secreto, amados. La llave más poderosa no son tesoros terrenales, escúcheme bien. La llave más poderosa que nosotros podamos tener no es la terrenal, es aquella que abre el acceso al corazón del Eterno. Y cuando un hombre entra allí, al corazón del Padre, descubre que no hay un lugar más lindo, más íntimo, más precioso, más glorioso y más transformador que la presencia del Padre. No lo hay. Usted puede tener riquezas, usted puede estar muy cómodo, a usted no puede faltarle nada, amada familia. Pero la riqueza más grande que nosotros tenemos es acercarnos a la presencia de Yeshua. La verdadera llave de mi corazón, la verdadera llave de mi vida, la verdadera llave de todo, Yeshua. A veces nos conformamos simplemente con acomodarnos al mundo, con lo que el mundo nos ofrece, con lo que el hombre nos ofrece, con lo que podamos recibir terrenal. Y creemos que somos millonarios porque tenemos carro, casa, beca, propiedades, buena ropa, buenas joyas. Esa no es tu mayor riqueza, amado. La mayor riqueza que nosotros tenemos es al Padre, es al Eterno, es su Torá, es su palabra, es su presencia, amados. Es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Por eso un hombre que era conforme al corazón del Eterno dijo: yo no quiero jamás que tú alejes tu Santo Espíritu de mí, que me lo quites, porque sería el acabose total. Amantísimo Padre Celestial y Glorioso, en el poderoso nombre de aquel que sobre todo nombre, de Yeshua HaMashiach, yo hoy te pido, Abacados, que seas tú entregándonos esa llave de tu presencia a todos y a cada uno de nosotros, Padre, en esta tarde. Que tú nos permitas administrar esa llave que tú nos entregas. Esa llave que nos permite acercarnos mucho más a tu corazón. Que nos da más presencia, Padre de la gloria. Que nos da más acercamiento, más amor. Que nos abre mucho más las puertas para estar delante de ti. Yo te pido, Padre de la gloria, que seas tú bendiciendo a cada persona que está en este lugar, Santo. Que si necesita no solamente una llave, sino dos, un manojo de llaves para poderse acercar a tu presencia, pues que tú lo suplas con esas llaves, Padre. Dale esas bendiciones. Pon en sus corazones, Padre Santo, cada vez más de ti y menos de nosotros. Porque te necesitamos es a ti. Necesitamos de tu intimidad, de tu presencia.
Padre, hoy venimos con corazones contritos y humillados, permitiendo que seas tú el que maneje los hilos de nuestra vida, porque confiamos en ti, en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Baruch Hashem. Gloria al Eterno. Escucha esta canción con atención. La llave está en tus manos. Así es, Padre. Tenemos todas las llaves en la mano, amados. He corrido tras caminos, he buscado dirección, he intentado abrir puertas con mi fuerza y mi razón. Pero tú me has enseñado Así es. que no se trata de llegar, Aleluya. sino de permanecer cerca de tu voz y tu voluntad. Si tú abres, yo entraré. Si tú cierras, confiaré. Porque sé que tus caminos siempre son mejores para mí. La llave está en tus manos, Yeshua. La llave está en tus manos, mi rey. Abres lo que nadie puede cerrar, cierras lo que nadie puede abrir. La llave está en tus manos, Yeshua. La llave está en tus manos, mi rey. Yo no quiero forzar ninguna puerta, quiero caminar contigo, mi rey. Queremos caminar de su mano. Amén. Tú conoces mi mañana, tú conoces mi ansiedad. Cada paso de mi vida está en tu fidelidad. No dependo de mis fuerzas ni de mi capacidad. Mi confianza está segura en tu amor y tu verdad. Si tú abres, yo entraré. Y si tú cierras, confiaré. Porque sé que tus caminos siempre son mejores para mí. La llave está en tus manos, Yeshua. La llave está en tus manos, mi rey. Abres lo que nadie puede cerrar, cierras lo que nadie puede abrir. La llave está en tus manos, Yeshua. La llave está en tus manos, mi rey. Yo no quiero forzar ninguna puerta, quiero caminar contigo, mi rey. No quiero caminar sin ti, no quiero avanzar sin ti. Si tú vas delante de mí, sé que llegaré hasta el fin. Mi confianza está en ti, mi esperanza está en ti. El futuro está seguro, porque todo está en ti. No quiero caminar sin ti, no quiero avanzar sin ti. Si tú vas delante de mí, sé que llegaré hasta el fin. Mi confianza está en ti, mi esperanza está en ti. El futuro está seguro, porque todo está en ti. La llave está en tus manos, Yeshua. La llave está en tus manos, mi rey. Abres lo que nadie puede cerrar, cierras lo que nadie puede abrir. La llave está en tus manos, Yeshua. La llave está en tus manos, mi rey. Yo no quiero forzar ninguna puerta, quiero caminar contigo, mi rey. La llave está en tus manos, Yeshua. La llave está en tus manos, mi rey. Abres lo que nadie puede cerrar, cierras lo que nadie puede abrir.
La llave está en tus manos, Yeshua, mi rey. La llave está en tus manos. Amén.